Y hoy es lunes y ya sabe, como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, amigos de Cadena Sur, buenos días. Tú sí ya le haces caso al Che Medrano que hay que andar con mucho alcohol, ¿verdad? Pues sí, era aquí, para Así las es. manos, no como otras Oscar, usos bueno, que se le pues pueden dar. comparecencia de los secretarios de gobierno y hemos oído muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy interesantes, otras preocupantes, otras que llaman la atención, como la del diputado José Casas, que le dijo a sus compañeros diputados que no tenían autoridad moral para cuestionar al fiscal, pero se lo dijo también porque uno de ellos a quien acusó que se había robado el expediente del diputado Zapotitla, ¿no? Después ¿Qué fue una mujer situación? la que admitió que se sintió aludida por lo que dijo el diputado, como que yo no hice nada con el expediente y solita se balconeó. Así es, ¿qué situación, Oscar, en esta serie de comparecencias con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno? Aunque también ahí decíamos, está raro, se hace el segundo informe cuando ya estamos en el tercer año, ¿no? Pero bueno, ¿cómo has visto esta situación? Lo que hemos visto es que pues como que falta energía ahí, ¿no? Mira, lo que se ha visto es que los diputados están ocupados en sus cuestiones electorales y han evitado cumplir con sus obligaciones de ley, para lo cual los votamos, los pusimos ahí y se les paga, ellos mismos se pagan una más que generosa retribución. Tengo entendido que el diputado más amolado, más que le va más mal, en el Congreso actual, en la legislatura actual, gana 300,000 pesos mensuales, imagínate. El secretario de Gobierno el viernes dijo que consideraba que era una pérdida de tiempo las glosas del informe, porque cuando él compareció, por ejemplo, no fueron diputados, creo que nada más fue el vicepresidente, pero ni siquiera fue el de la comisión ante él a la que tenía que comparecer él. Y en casi todas ha sido notoria la ausencia de los diputados, no solamente el secretario de gobierno, sino varios de los legisladores y legisladoras han dicho que no tiene caso, que se está nada más simulando y pues no se puede sacar ninguna conclusión. Antes las comparecencias eran larguísimas por las interrogas, había interrogatorio, contrainterrogatorio, respuesta, bueno, todo había. Y ahora en 30 o 40 minutos ya se finiquitó, y de esos 40 minutos la mitad es en cuestiones protocolarias, de decir sí señor, sí señor, sí señor. Y pues bueno, es una obligatoriedad que contiene la Constitución. Los diputados reciben el informe del gobernador, lo analizan y emiten su criterio respecto del informe. Para eso comparecen los secretarios, para aclarar dudas, pero no ha habido diputados que se presenten a aclarar esas dudas. Estamos hablando de que, por ejemplo, del fiscal, que fue una sesión más activa, esa no era parte de la glosa, sino era su informe semestral, su sexto informe semestral de Uriel Carmona. Pero fuera de ese momento de interés, y que aparte, que cuando va el fiscal, desde tiempo inmemorial, cuando acude el fiscal, los diputados que tienen asuntos pendientes aprovechan para presionarlo, para pedirle favores, para darle recomendaciones de personas, de asuntos, de todo lo demás. Pero lo que es la glosa no ha tenido ese tipo de interés. En algunas de las comparecencias los diputados, algunos diputados han aprovechado para decirle al secretario, secretaria, usted es un ignorante, usted debería de renunciar, usted no sabe nada. Pero han sido cuestiones así muy precisas, que tienen cierto interés, cierta motivación de esos diputados, que después a las otras comparecencias no acuden, Evaristo. ¿Qué situación? Pues sí, como dices, la más larga y la más destacada. Duró varias horas esta, la del fiscal. Y bueno, tuvo respuesta para todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Él decía, y también llamó la atención lo que respondió en uno de los interrogantes el fiscal, que dijo, nuestro enemigo es la corrupción y la no denuncia. Ah, caray, bueno, y también se habló de la gran cantidad de carpetas de investigación, él las dio a conocer y las que ya están en proceso, y podemos colegir que pues también hay mucho rezago, ¿no?
Bueno, es evidente que hubo rezago. Recuerda que, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, que depende del fiscal, durante un año, todos el personal que estaba allí, desde el titular para abajo, cobraron sus sueldos, algunos muy jugosos, sin hacer nada, sin avanzar en ningún expediente, porque no había una ley orgánica que regulara sus acciones. No, yo digo que eso es corrupción, pero bueno, allá. Entonces, imagínate ese rezago de ese año totalmente muerto, más todo lo demás en que se las gastaron el tiempo, por ejemplo, en el combate a la corrupción, correteando a los enemigos de Graco, sin atender a la corrupción de Graco, por ejemplo, que es la corrupción que nos está dañando en estos momentos, porque todos los recursos que se desviaron en su momento son los que están haciendo falta, no solo para combatir los gastos extraordinarios de la pandemia, sino para completar los gastos operacionales normales. Ese dinero se comprometió, ya no está, o se tienen que pagar altísimos intereses por la deuda que se adquirió, y no hay absolutamente ningún avance. Pero estamos hablando de la corrupción, pero la Fiscalía tiene como principal tarea perseguir los delitos en general, y esos, por las razones que tú quieras, no se persiguen. Primero que porque no había presupuesto. El año pasado les incrementaron el presupuesto, se dijo que ya había suficiente presupuesto para contrataciones, mejoras de sueldo y todo, pero pues bueno, tú ves los periódicos, cualquier medio de información que consigna los delitos de violencia de muy alto impacto, ¿no? Un muerto, 2 muertos, 3 muertos, no, hasta más, pero nunca se aclaran las cosas. Cuando se han aclarado, en la mayor de las ocasiones ha sido circunstancial, o sea, lo agarran a alguien por otro motivo, y al checar las huellas, pues resulta que esas huellas habían estado en un crimen múltiple o lo que sea, pero es un rezago que intencionalmente parece no se quiere abatir. Y bueno, estamos hablando de la comparecencia del fiscal, pero igual, pues sí, todos los funcionarios... claro, el fiscal compareció, pero no como parte de la glosa, reitero. Fue a dar su informe, Fue a dar su informe, y esa es una cosa, y la glosa del informe es otra cosa. Fue a dar su informe semestral, y pues ahí aprovecharon, ¿no? Exacto. 2 por 1. Pero bueno, igual que el fiscal decíamos que tuvieron oportunidad de cuestionar, de interrogar más bien a este funcionario. Bueno, pues igual los demás están haciendo presencia en el Congreso, y bien dices, en el pasado pues era todavía más el interrogatorio, las dudas, los cuestionamientos al trabajo de los funcionarios pues era todavía más fuerte. Hoy pues parece ya como un protocolo solamente, así es que ojalá que en este último tramo los diputados pues hagan algo diferente, ¿no? Ojalá, porque ni siquiera como protocolo se está cumpliendo, Evaristo. Es grave, dirás tú. En realidad las comparecencias siempre han sido cuestión para que se luzcan o los funcionarios o los diputados, a las dos partes. No tiene un fin práctico, nunca ha llevado a nada, pero es una obligación constitucional y ahora ni siquiera están cumpliendo esa obligación. Pero pues también es momento, como dices, en ese lucimiento, pues también preguntarles, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, ¿qué? Ya se acabaron, creo, las comparecencias, ¿o siguen? ¿No sabes? Creo que había 2 todavía. Todavía pendientes. No me acuerdo, no. Pues tiene que ir el de desarrollo agropecuario, el de economía. No, ya fueron. No, por eso, tienen que hacerlo, pues, de obras públicas. O sea, lo que quiero decir es que ese es el momento para que lo que ellos han observado, pues puedan darle seguimiento, cuestionarlo y que se aclare toda esta situación, el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, en fin, tantos temas que hay en el estado de Morelos pendientes. Bueno, Oscar, y concluye el registro de candidatos a los diferentes cargos de elección popular. ¿Qué situación está? Ya terminaron los registros. Yo estimaré que, no sé, principios de abril tendremos ya las listas oficiales de parte del INPEPAC. En 2 semanas, no recuerdo la fecha exacta, pero son 2 semanas a partir del cierre, 15 días a partir del cierre de los registros, cuando ya se tiene que dar a conocer la lista definitiva. Se inscribieron 8,694 personas que quieren ser candidatos a un puesto de elección popular, y de todos esos solamente 3 van a ser como candidatos independientes, incluyendo 2 Más de 8,000 ayuntamientos y diputados. 8,694, exactamente. Correcto, y bueno, hemos visto en redes sociales algunos que repiten, otros que se quieren reelegir y otros totalmente nuevos que, bueno, no sabemos de dónde salieron. Hay que respetar su deseo y el legítimo derecho de hacerlo, pero en un primer momento, ¿qué corte podemos hacer, Oscar? Primero, pues que hay muchos candidatos, ¿verdad?
El primer corte que podemos hacer es de las personas del estado de Morelos que se empeñan o que quieren vivir sin trabajar, sin responsabilidades, con un salario elevado, con recursos adicionales como viáticos, gasolina. Todas esas personas, con sus excepciones, hay excepciones por supuesto, lo que buscan es o lograr o mantener un nivel de vida que una actividad productiva de otro tipo no les da. No hay un empleo con las características de lo que ellos buscan a través de las urnas, y tampoco hay negocios tan redituables. O sea, tú pones tu changarrito, lo trabajas y todo, pero no te va a dar la rentabilidad que da un cargo público de elección. Lo cual es penoso porque eso hace que se vuelva muy atractivo y que todos queramos. Digo, si usted le dicen, oye, ¿no quieres ser candidato? No, pues está muy difícil, vas a ganar 300,000 pesos. Ah, caray, ¿de veras? Sí, bueno, pues me sacrifico, ¿no? Y esa es parte, yo creo, Oscar, no sé qué opines, del problema que tenemos con la política, por lo cual pues es mal vista, es abominada, porque la gente cree que ser político es ser prácticamente un tipo sin valores, ¿no? Pues en su mayoría, o sea, te digo, hay excepciones que destacan, que brillan, ¿no? Es porque son eso, excepciones, van contra la corriente, pero la mayoría de los que ocupan cargos públicos, ya ves que se convierten en señoras y señores de horca y cuchillo, que consideran que su figura vale más que la figura de los demás, que son capaces. ¿Te acuerdas quién fue Joaquín Carpintero o el alcalde que metió a la cárcel a sus vecinos, les echó la policía y que resultó que sus vecinos tenían la nacionalidad norteamericana y se hizo un escándalo? Oh, sí, fue Tlaltizapán. Ajá, no recuerdo. Déjame recordar. Pero bueno, estamos hablando de que para echarles la policía a tus vecinos que te caen gordos, estamos hablando de que eso es un acto ilegal, pero se hace. Entonces, esa es la naturaleza humana que convierte a buenas personas cuando llegan ahí, porque muchas personas que no son parte de la política han sido electas porque como ciudadanos son buenos, son responsables, respetuosos, honrados, tienen una vida honesta, y llegan así, va, aquí está fulanito que es un ejemplo de comportamiento, pero una vez en el poder se han transformado en los mismos monstruos que a los que querían sustituir. Bien, pues por lo que sea, se necesitan personas que gobiernen en los municipios y nuestros diputados, así es que vamos a ver al final quiénes se registraron, y usted debe estar pendiente, atento para que no pase lo que dice Oscar, pues vigilar al candidato, estar atento de lo que hace, no solamente votar el próximo 6 de junio, sino ver que cumpla sus promesas de campaña. Eso es algo que también tenemos los ciudadanos, exigimos mucho, pero no acompañamos, no preguntamos, no vigilamos, no hacemos nada. El ciudadano mexicano, particularmente nosotros los morelenses, vamos, votamos y ya, que haga todo, y al final no hizo nada, pero pues no le vamos dando seguimiento. También hay responsabilidad de los ciudadanos para que se cumpla lo que se promete. Y dice la canción, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Don Benito Juárez ayer cumplió un aniversario de su natalicio, un legado enorme, criticado también, porque, ¿qué cree? Pues Juárez estuvo ahí más de 10 años también en el cargo, ¿no? Estuvo 18 años. 18 años. 18 años. A reserva de que me arriesgo a que el licenciado Malpica me corrija en mis errores. Pues si Juárez no hubiera muerto, tendría 215 años, creo que por ahí le llegaría el de la película del hombre bicentenario. Ajá. Pero bueno, él seguiría siendo moderno, si él viviera, seguiría siendo un hombre moderno porque tuvo una visión de este país que no correspondía con la visión, lo arcaico que era entonces, como se imaginaba uno un gobierno, un Estado, el Estado mexicano. Él no hizo las cosas que se le atribuyen, él las respaldó y las encabezó, y surgieron la mayoría a través de un grupo de amigos notables, una de las generaciones más brillantes de intelectuales y políticos que ha dado este país y que nos sacó de la Edad Media en las que estábamos sumergidos, porque estábamos sometidos a las disposiciones, las órdenes, los deseos y todo de la Iglesia Católica, que era la dueña de la mayor parte de las propiedades. Ya sabe usted, la viudita que estaba dedicada a la Iglesia se moría y le dejaba convencida o no todos sus bienes a la Iglesia, y entonces era la propietaria de la tierra, que era la
forma básica de reproducción del capital y ni siquiera la explotaba, eran los bienes de manos muertas, por ejemplo. Creó el registro civil, la tolerancia religiosa. Gracias a Juárez, usted puede ser católico, protestante, musulmán, desde el siglo XIX, porque no hizo nada en contra de la religión católica, solamente promovió la libertad de cultos. O sea, no es lo mismo dañar a alguien que dar la libertad a todos de ser lo que haya sido. Él, como un ser humano que fue, cometió errores, muchos basados en la forma en que se veía el mundo en aquella ocasión, y efectivamente él trató de obtener recursos a través de la venta del istmo de Tehuantepec a los norteamericanos. El contrapeso de esta nación, que fue el poder legislativo, evitó semejante barbaridad. Y sí lo hizo. Él, pues bueno, se perpetuó en el poder. De hecho, él murió como presidente. Si no se muere por esa angina de pecho que le afectó, o sea, un mal cardíaco, pues... hubiera seguido en el cargo. Hubiera reelegido otra vez. Ajá, creo que según lo que nos dijo Malpica en otra de sus participaciones, acababa de ganar las elecciones. O sea, por lo menos 4 años más habría estado en el poder. Pero bueno, él fue la figura en torno al cual esa brillante generación de la Reforma hizo aportaciones importantes para que el país se modernizara. Muchas de esas aportaciones después fueron relegadas, cegadas, escondidas por los gobiernos que le siguieron, que fueron encabezados por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estuvo 30 años en el poder, más sus amigotes y todo eso. Pero aún así fueron tan firmes, tan precisas, tan agudas, que hasta la fecha aquí las tenemos. Exactamente, y un legado que podemos invocar y que pues no se cumple todavía, ¿no? Me gusta aquel que dice que el funcionario se debe ceñir a la honrada medianía que le proporciona el gusto de servir o hacer el ejercicio público, algo que justo, Oscar, viene bien en este momento por lo que estamos diciendo de quienes aspiran a un cargo precisamente por lo contrario, por obtener ingresos monumentales. Juárez decía, no, la honrada medianía, ¿no? Lo subrayaba, porque no se viene a lucrar, a enriquecerse a los puestos públicos. Imagínense, lo dijo hace más de 100 años. Creo más de que 100 años. Sí, mucho más. Sí, también Juárez dijo otras cosas que yo creo que de su debilidad humana, ¿no? Desde el poder dijo, para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas. Y pues de allí vino una cultura donde, pues bueno, si tienes un amigo allá arriba, tienes garantizada la impunidad o que puedas librar la justicia, o sea, todo eso. Pero él como persona también es admirable, porque fue un indígena, y ser un indígena en este país siempre ha sido un peso terrible, y en una época en donde los indígenas vivían aislados. San Pablo Guelatao no está aquí a la vuelta de la esquina. Él tuvo la voluntad y tuvo la ayuda, por ejemplo, necesaria, porque vieron que era diferente. Entonces Juan Antonio Salanueva, el sacerdote que lo arropó y que lo hizo que estudiara, y ya ves que lo encaminó a seminarista, que él se escapó de ese destino, pero estamos hablando de que él salió de la pobreza más absoluta, de no saber leer ni escribir, a convertirse en abogado, a convertirse en político, a convertirse en gobernador, a convertirse en presidente de la República. Y como presidente de la República, con los retos que tuvo, en 2 ocasiones representó lo que éramos la esencia de país, a pesar de la guerra adversa en la que vivió. Ya ves que en la guerra civil contra los conservadores, pues casi lo expulsan de México, llegó hasta lo que es ahora Ciudad Juárez, Paso del Norte, huyendo para que no lo capturaran. En la guerra contra los franceses igual, estuvo en una constante huida, pero él se mantuvo como símbolo de la legalidad que había sido suplantada por la invasión francesa, que fue propiciada por la Iglesia Católica. Fue allá en nombre del pueblo mexicano, que sabrá Dios que era el pueblo mexicano para ellos, y le dijo a Napoleón III que los mexicanos queríamos que nos mandara un gobernante. Claro. Entonces, y bueno, claro, llegó con un montón de soldados, lo que era el mejor ejército del mundo en aquella época, y fue aunque al principio fueron derrotados en la batalla del 5 de mayo, pero en un año después regresaron, tomaron Puebla y todo lo demás. Pero Juárez resistió sin recursos, sin infraestructura, sin nada, y fue el símbolo de unidad de los mexicanos,
y sigue siéndolo. Pero cuando llegó el PAN a gobernar en el año 2000, como Juárez con sus leyes le quitó gran parte del poder a la iglesia, y el PAN es el partido de la iglesia católica, aunque no lo digan. Entonces cuando llegaron los panistas, Vicente Fox y todo, quitaron los cuadros de Juárez que estaban por todos lados, los salones Benito Juárez, todo lo que fuera Benito Juárez, porque para ellos es el diablo. Y se ha perdido una parte de su presencia. Pero pues bueno, ahí sigue latente. Y en contraparte, el actual gobierno federal toma a Juárez como uno de sus símbolos, como uno de sus ideales, y ayer anuncia que baja la pensión a los adultos mayores a los 65 años. Y que gradualmente de aquí al 2024 lo va a subir hasta 6,000 pesos bimestrales, que probablemente es muy poco dinero para la mayor parte de las personas, pero dicen mejor que es no tener nada. No, y que aparte la gente que vive en alta marginación es una fortuna. Claro, ¿qué se puede pensar aquí, Oscar? ¿Medida populista o justicia que le hacen a los adultos mayores por aquello que se robaron, dijo el presidente, los periodos neoliberales? Yo creo que es más cuestión populista, Evaristo, porque si se quisiera hacer justicia, se le daría un ingreso que les permitiera vivir con decoro, como en otras naciones más avanzadas. Darles es una cosa tan poquita, que esto no es un invento del gobierno actual. 6,000 pesos cada bimestre, a partir de que termine el periodo de 2024, ahorita no recuerdo cuánto. Pues serían 3,000 pesos al mes, pues. Aunque esa es una medida de los gobiernos perredistas de la Ciudad de México, creo que la puso en marcha Cuauhtémoc Cárdenas, cuando gobernaba allí, y en aquella época Fox se asustó de que todas las medidas que estaban tomando desde la Ciudad de México pues estaban pegando con tubo, y adoptó varias de ellas, incluyendo esto de esa pensión. El apoyo a los adultos mayores. Ajá. Y ya por último, Oscar, una última que me pareció muy interesante. Leíamos en medios que una conductora de televisión, creo que fue Yuridia Sierra, dijo que eso de la expropiación petrolera fue una decisión o una imposición de los Estados Unidos a México para que no le vendiera petróleo a Alemania, algo semejante, no sé si lo escuchaste, algo que pues mete en el debate pues la responsabilidad de los conductores de medios y todo este asunto de la historia y la prensa. La mayoría de los que conducen en los medios masivos de comunicación electrónicos tradicionales y también los digitales son muy ignorantes, no leen con trabajos el periódico del día y no el periódico más profundo. Pero sí, es una forma de descontextualizar y de quitarle la trascendencia. De por sí, celebrar la expropiación petrolera es una cosa inútil, porque la expropiación petrolera fue revertida por Peña Nieto en la reforma energética. Desde entonces, pues bueno, los capitales privados pueden beneficiarse del petróleo. Actualmente, la mitad de los ingresos del petróleo se va a empresas privadas, varias de las cuales tienen dueños que se llaman Fernández de Ceballos, Vicente Fox y todo lo demás. Pero bueno, habría que recomendarle a esa conductora que lea un poco de historia y de contexto, porque estamos hablando de que lo que fue expropiado fueron las compañías inglesas. La influencia norteamericana fue tan fuerte que las empresas norteamericanas petroleras asentadas en México no fueron afectadas, pero los ingleses eran socios de los norteamericanos. No, esa teoría no es tan fuerte, de hecho. Así es, bueno, pues lo interesante es eso que estamos escuchando, que no hagamos caso de todo lo que se oye en la red y sobre todo ponernos a estudiar, ¿no? Todas las situaciones históricas de nuestro país, don Benito Juárez, la expropiación, la reforma, la conquista, todo eso que de pronto no entendemos o hablamos a la ligera. Pues gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti y a Cadena Sur.